En esta mañana vamos a continuar con una serie de temas que hemos estado tocando y que hemos estado meditando en ellos, y esto es relacionado con el ayuno. Y hemos estado mirando estos temas, y yo creo que hoy más que nunca necesitamos buscar el rostro del Señor, la bendición del Señor, la misericordia del Señor, la gracia del Señor. Y qué lindo es que podamos apartar un tiempo para buscar al Señor precisamente en lo que es el ayuno y la oración. Y hemos comenzado estos temas y hemos tocado algunos puntos importantes. Primeramente, el entender que cuando uno ayuna de la comida, del pan, del abstenerse del comer ese alimento material, literal, terrenal, uno está despojándose de ese alimento para buscar un alimento superior, un alimento mejor. Y ese alimento mejor es la palabra del Señor. Uno no debe de abstenerse de comer alimento material sin el interés o el deseo de buscar, alcanzar, conseguir, encontrar el alimento espiritual. Porque cuando uno deja de comer el alimento terrenal, debe de ser sustituido por el alimento espiritual. En otras palabras, por eso es que el ayuno debe de ir acompañado siempre por la oración. El ayuno y la oración. Porque mientras uno ayuna, es decir, se abstiene de los alimentos materiales, terrenales, literales, uno comienza a buscar con más libertad el alimento espiritual, el alimento del alma, el alimento que es la palabra de Dios, la revelación de la palabra, la dirección de Dios, aquel alimento que le saciará, que le satisfacerá, que le bendecirá, que le confortará, que le sanará aún físicamente, porque el alimento del cielo, mis hermanos, aún tiene poder para sanar sus enfermedades, aún tiene poder para cambiar sus problemas, aún tiene poder para hacer maravillas en su vida, cualquier necesidad sea la que esté pasando. Cuando come de ese alimento espiritual, ese alimento le fortalece, le nutre para caminar 40 años como el pueblo de Israel en un desierto, es decir, en medio de pruebas. Hay veces que uno, mis hermanos, está en problemas, en necesidades, en dificultades, y uno está ayunando para que el Señor cambie el problema. Pero dice el Señor: hijo, yo quiero que tú busques la fortaleza del Señor, y cuando encuentres ese alimento, esa palabra, esa bendición, no te va a importar si sigues en la prueba o si no, porque lo mismo te va a hacer, lo mismo te va a dar el estar en la prueba que estar fuera de ella. Porque si estás en la prueba, vas a estar con el respaldo del Señor, con la provisión del Señor, con el sustento del Señor. Y si Dios te sostiene, podrás caminar como el pueblo de Israel. Serán 40 días o serán 40 años, será en un desierto o será en una prueba o será en una enfermedad o será en lo que sea, tendrás la capacidad de Dios, tendrás la fortaleza de Dios, tendrás el ánimo de Dios, el aliento de Dios para poder sobresalir, para poder vencer, para poder atravesar todo lo que tengas que atravesar y salir como un vencedor de aquel problema. Amén. Entonces esa es una de las primeras cosas. Ahora vamos a centrarnos un poquito más en lo que es el tema de esta mañana. Y en este capítulo 58 leemos que el Señor le habla al pueblo a través de Isaías y le dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. El primer punto que nos muestra acá, el encabezado de mi Biblia dice: el verdadero ayuno. El verdadero ayuno. Y Dios habla a través de Isaías, le da una orden a Isaías diciéndole: háblale a este pueblo, clámale, declárale cómo están las cosas, hazle saber, hazle entender qué está pasando. Me claman, me buscan, ayunan, hacen muchas cosas, pero al mismo tiempo no encuentran la respuesta. Al mismo tiempo no hay respuesta, no hay solución, nada sucede. Entonces el Señor le dice a Isaías:
dales este mensaje, háblales de esto, háblales de lo que es el ayuno que a mí me agrada, háblales de lo que es el principio del ayuno, háblales de lo que es el fundamento del ayuno. Clama a voz en cuello, diles, háblales. ¿Por qué es que ayunan y no hay respuesta? ¿Por qué ¿Por qué es que me buscan y no encuentran lo que desean? ¿Por qué es que se acercan a mí y quieren conocer mis juicios y quieren conocer mi palabra y quieren conocer mi voluntad? Y parece que entre más me buscan, más se alejan de mí, menos les escucho, menos les respondo, menos obro. ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Qué estaba aconteciendo con este pueblo? Que parecía que entre más buscaban a Dios, no le encontraban, no había respuesta, no había nada. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. Eso le puede pasar a usted que está en este lugar, a mí que estoy en este lugar. De buscar a Dios, de clamarle, de ayunar, y de que no haya respuesta, de que no tengamos ninguna solución de los problemas, de que no miremos ningún fruto de lo que estamos haciendo, de nuestro esfuerzo, de nuestro clamor, de nuestra petición, de lo que estamos haciendo. Puede ser que no miremos ningún fruto. ¿Por qué razón? Porque el ayuno, primeramente el fundamento del ayuno, lo que nos muestra la palabra en este pasaje, es que el verdadero ayuno primeramente comienza en el corazón, comienza por adentro antes que por afuera. Antes de que se aflija este cuerpo, antes de que se humille este cuerpo, antes de que se le ponga en sacrificio a este cuerpo y se le diga no vas a comer, antes de pasar por hambres y de decir voy a sentir la hambre, pero voy a ayunar y voy a buscar que a través de este sacrificio, de esto que voy a hacer, el Señor me oiga y el Señor me responda y el Señor haga algo en mi vida. Antes de que esta carne, este cuerpo se aflija, se duela, es necesario que el corazón se rasgue, se quebrante, se rompa delante del Señor. El corazón es como un velo que nos impide comunicarnos con Dios, que el espíritu del hombre que está dentro de nosotros entre en plena comunión con el espíritu de Dios y tengamos ese pleno contacto donde hay fortaleza, donde hay ánimo, donde hay revelación. Hay un velo que priva esa comunión y ese velo es el velo del corazón, es la carnalidad del hombre, son los deseos del hombre, es todo lo que el hombre hace, desea, quiere, es esa carnalidad, es esa alma, ese velo que está ahí deteniendo la bendición. Así como en el tiempo antiguo había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, así mismo el corazón es como un velo y el corazón se tiene que rasgar, se tiene que romper, como se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo para poder entrar a la gloria de Dios. Así se tiene que rasgar nuestro corazón. Cuando buscamos al Señor, lo primero que tiene que caer de rodillas delante del Señor, antes de que caiga este cuerpo, tiene que caer el corazón, reconociendo que necesitamos la misericordia del Señor, reconociendo que necesitamos la gracia del Señor, reconociendo que sin Él nada podemos hacer, reconociendo que si Él no hace algo, nosotros nada podemos hacer. Si estamos comprendiendo, mis hermanos. ¿Qué dice entonces la palabra? Dice el verso 4: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Dice el Señor, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que me agrada? ¿Qué es lo que vengo buscando en las vidas, en los corazones? ¿Es acaso el ayuno que yo busco, que el hombre incline su cabeza como un junco? ¿Es acaso el ayuno que yo escogí, que se vista de cilicio, un costal rasposo, un vestuario como de costal rasposo que se ponían sobre su cuerpo para tener aflicción y dolor, para sentirse incómodos y estar sufriendo con aquello? ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Dice, que se bañe de ceniza el hombre, que se aflija de esa manera. ¿Es tal el ayuno que yo escogí?
Dice, no, no es tal el ayuno que yo escogí. No es eso lo que yo escogí. De nada sirve el que haga yo todo eso si mi corazón está indiferente a la voluntad de Dios. Si mi corazón está indiferente a la gracia de Dios, es que ya no es solamente por las obras que podamos hacer, es por la gracia de Dios que tenemos que saber que venceremos, que caminaremos, que podremos tener la victoria, que podremos tener la misericordia, que podremos alcanzar el favor de Dios. No es por mi acción, no es por lo que yo hago, es por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios en nosotros la que nos hace hábiles, la que nos hace aceptos, la que nos da los dones, la que nos da las bendiciones. Es la gracia de Dios. Y por eso pregunta el Señor a través del profeta: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Dice el Señor a través de Isaías: ¿quieren conocer el ayuno que yo escogí? Es decir, el Señor no está en contra del ayuno físico. No, porque el mismo Señor ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Elías ayunó 40 días y 40 noches. Y muchos otros siervos de Dios. Daniel ayunó 21 días. Y tantos siervos de Dios que ayunaron, que buscaron el rostro del Señor en ayuno y en oración. Pero cuando habla aquí el Señor a través de Isaías, está mostrando los fundamentos del ayuno y está previniéndonos de poder poner nuestro corazón en armonía con el Señor primeramente, el humillar nuestro corazón para que cuando realicemos el ayuno físico haya respaldo de Dios, haya provisión de Dios. Miramos que en el ayuno uno busca el alimento espiritual. Miramos que en el ayuno uno es servido por ángeles. Elías fue servido por ángeles. El Señor en muchas ocasiones fue servido por ángeles, y muchos siervos de Dios fueron servidos por ángeles, especialmente en el tiempo que ayunaban. Pero hay veces que uno, por más que ayuna, parece que no encuentra respuesta, parece que no hay bendición. ¿Por qué? Porque los fundamentos no están puestos, no están estables. ¿Y cuál es el primer fundamento del ayuno? El primer fundamento es el del corazón, es el interno, para que haya respuesta en lo externo. Y dice el verso 6: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Las ligaduras, las ataduras de impiedad, es decir, el actuar impíamente, el tener ligaduras. ¿Qué es una ligadura? Una ligadura es un rencor. Una ligadura es un pleito. Una ligadura son celos. Una ligadura son contiendas. Una ligadura es aquello que nos ata, es aquello que nos estorba, es aquello que nos detiene. Es un rencor, un resentimiento, un odio. Es el que yo aborrezca a mi hermanita, a mi hermanito que está acá, que yo no le pueda ver. Es el que yo lo vea y le saque la vuelta para no saludarlo porque no me cae bien, porque no lo tolero. Esas son ligaduras de impiedad. Son cosas que nos atan, son cosas que nos privan, son cosas que nos detienen, son cosas que no permiten que la bendición de Dios fluya en nuestra vida. Y dice el Señor: antes de que tu cuerpo entre en ayuno, entre en aflicción, quiero que tu corazón sea libre. No quiero que estés en pleitos con tu hermano. No quiero que tengas ligaduras que te aten. Rompe las ataduras, rompe las ligaduras. Ponte a cuentas con tu hermano para que puedas tener libertad delante de Dios para buscar su presencia. Dele ese aplauso al Rey. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí el desatar las ligaduras de impiedad? Hermanos, la palabra del Señor dice que si tú o yo venimos a presentar nuestra ofrenda delante del Señor al altar,
y nos acordamos cuando llegamos al altar de que tenemos algo o de que alguien tiene algo con nosotros, dice: deja tu ofrenda en el altar, no la presentes, déjala allí, porque no va a ser aceptada, porque no va a ser tomada por Dios. Déjala en el altar y ve y ponte a cuentas con tu hermano. Ve y arregla las cuentas que tienes pendientes. Ponte a cuentas con él o con ella, y luego regresa al altar y preséntame tu petición, preséntame tu ofrenda, y va a ser grata delante de mí, va a ser agradable, va a ser olor fragante. La voy a aceptar, te voy a contestar, te vas a sentir satisfecho porque estás a cuentas con tu hermano. Pero si no estás a cuentas con tu hermano, dice el Señor, estás perdiendo tu tiempo. No puedo aceptar tu ofrenda si estás en ligaduras, en ataduras, si estás con yugo de problemas, con yugo de situaciones entre tus hermanos. No se puede, mis hermanos. Antes de querer presentarnos delante del Señor, hay que buscar arreglar nuestra vida. Hay que tener libertad entre el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo tiene que estar sano, tiene que estar en armonía, tiene que estar caminando en esa gracia, en esa libertad. No tiene que tener yugos, no tiene que tener opresiones, no tiene que tener estorbos. Aleluya. Entonces quiere decir que si yo no me puedo mirar con mi hermanito o mi hermanita, pero digo, me voy a meter en una semana o en un mes de ayuno y oración, dice el Señor: ¿de qué te sirve, hijo? ¿De qué te sirve el buscar eso? Es un sacrificio vano. ¿Llamarás a eso ayuno agradable al Señor? ¿Llamarás a eso cosa delicada delante de mí? El que vengas a presentarte humillado y estar clamándome y estar buscándome. Hijo, cuando tú te vas a meter en ayuno y oración, lo primero que te voy a recordar es que estás mal aquí, y que estás mal acá, y que estás mal acá. Y si te lo recuerdo, es porque quiero cambiarte, es porque quiero ayudarte, es porque quiero limpiarte, es porque quiero hacer una obra especial en tu vida. Aleluya. Es porque quiero hacer algo especial en tu vida. Entonces, no queramos, hermanos, impresionar a Dios con lo externo cuando en lo interno estamos mal. Busquemos ponernos a cuenta en lo interno. Busquemos presentar nuestro corazón delante de Dios, preparar nuestro corazón para entrar delante de Dios, y encontrarás manjares, bendiciones, fortaleza. Encontrarás delicias a tu diestra. Encontrarás bendiciones grandes de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay libertad. El diablo no te puede detener, el diablo no te puede acusar, el diablo no te puede estorbar, la carne no te va a poder estorbar. Se va a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque estás bien delante del pueblo del Señor, estás bien delante de tu Señor, estás caminando en gracia de Dios, estás caminando en armonía, y vas a mirar la respuesta del Señor. Vas a mirar la respuesta del Señor. Aleluya. ¿Cuántas veces, mis hermanos, vamos cargando con tantas opresiones, vamos cargando con tantos resentimientos, vamos cargando con tantos rencores? Hermanos, si nosotros queremos comenzar, si nosotros queremos recibir bendición, si nosotros queremos estar bien con Dios, si queremos atraer la gracia de Dios a nuestras vidas, tienes que soltar las opresiones. Hermano, pero que mire que fulano de tal me hizo esto y esto y esto, hermano, y yo no puedo olvidar eso. ¿Sabes qué? Te estás atando y estás deteniendo la bendición. Hermano, pero es que usted no entiende. Me maltrataron, me insultaron, y me pasó esto y me pasó lo otro. No importa lo que te hicieran, no importa lo que te haya pasado, no importa quién te criticó, no importa quién te insultó. A mi maestro lo escupieron, a mi maestro lo maldijeron, a mi maestro lo clavaron por mí, por mis pecados. Pero él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él soltó las ligaduras, él soltó las ataduras. Ese es el perfecto ejemplo para nosotros, para ti, para mí, para que caminemos tras esas huellas, tras esas pisadas, para que busquemos la gracia del Señor, la voluntad del Señor, el agrado del Señor. Entonces ese es el ayuno que el Señor quiere, que soltemos todo yugo, toda atadura. Vea lo que sigue diciendo el verso 7: ¿no es que partáis tu pan con el hambriento
y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aquí está hablando del ayudarnos, del no criticarnos, del no aplastarnos los unos a los otros, del no hablar mal los unos de los otros, del poder bendecirnos los unos a los otros. Pero hermano, que el hermano me hizo mal, bendícelo, no pagues mal por mal. Vence con el bien el mal, no seas vencido por el mal. Si alguien te hace un mal, tú hazle un bien. Si alguien te desea un mal, tú deseale un bien. Bendícelo, bendícelo. De esa manera atraerás las bendiciones de Dios. Dejará las puertas de los cielos abiertas para que desciendan las bendiciones, para que se derramen las bendiciones. Hermanos, en esta congregación, en estos momentos, han pasado muchas cosas. Yo le digo una cosa: no nos pongamos a hablar mal de nadie. No nos pongamos a juzgar a nadie. No nos pongamos a criticar a nadie. Bendigamos a todos. Bendigamos, deseemos bien, busquemos la bendición de Dios. No nos atemos la bendición, no detengamos la bendición, no la retengamos deseando un mal para alguien, o hablando mal de alguien, o criticando a alguien. No, mis hermanos, Dios sabe todas las cosas y todo está en las manos de Dios. Busquemos bendecir, busquemos soltar toda ligadura, toda atadura. Sintámonos libres, libres delante del Señor, delante del pueblo, delante de todos los que nos topemos enfrente. Busquemos caminar con libertad como hijos de Dios, deseando bendiciones los unos para con los otros. De otra manera vamos a atar la bendición, primeramente personalmente en nuestro corazón, y después de eso congregacionalmente. No atemos la bendición, mis hermanos. Seamos libres. Aquí está el Señor que nos liberta. Aquí está el Señor que nos dice: y yo quiero que tu corazón esté limpio, esté sano, esté libre, para que me honre, para que me agrade, para que me glorifique. Eso es lo que debe de tener el pueblo del Señor: libertad, deseando solamente bendiciones, porque el Señor nos ha llamado para bendecir y para ser de bendición, solamente para eso. Amén, mis hermanos. Veamos qué dice la palabra del Señor. El verso 8 dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Oiga qué maravilloso. Entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá Él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, y el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Estas son cosas importantes, mis hermanos. Estas son cosas serias delante de Dios. Estas son cosas que nos pueden meter en problemas delante del Señor. El quitar, dice, el dedo amenazador. El que quitemos ese dedo. Siempre que tengamos un dedo hacia allá, acordemos que tenemos 4 o 3 dedos hacia acá. Siempre que extiendes tu dedo hacia allá, apuntando a un hermano, hay 3 dedos que te apuntan a ti. Hay 3 dedos que te apuntan a ti. Recuerda, mi hermano, dice el Señor: si quitares el dedo amenazador. Nosotros no somos quien para estar con un dedo amenazador, para estar con un dedo ahí apuntando de juicio. No, mis hermanos, dice el Señor: yo soy el juez de toda la tierra. Mía es la venganza, yo daré el pago. Yo juzgaré cada alma, cada vida. Yo soy el dueño de las almas. Dejemos al Señor en todo. Él es y siempre será el único que tiene control de todo. Pero tengamos cuidado. Dice la palabra del Señor: no quiero que tengas tu dedo amenazando. No quiero ese dedo apuntando. No quiero tu dedo contra nadie apuntando ni señalando, porque te va a estorbar, te va a dañar, te va a perjudicar. Ayunes y ores y clames, te vas a sorprender, porque no hay respuesta, porque no hay respaldo, porque no hay bendición. Dice el Señor: es por ese dedo amenazador. Corta con ese dedo. Si apuntas, apunta para bendecir. Apunta para bendecir, porque a eso te llamó el Señor. Pero no estés apuntando para amenazar. No apuntemos ni para criticar, ni para hablar mal de alguien.
alguien, le repito, dice, si quitares de en medio de ti ese dedo amenazador y el hablar vanidad, hay muchas cosas, hermanos, que hay veces que las hablamos por hablarlas, que son vanidades que no nos ayudan, que no nos edifican, que no ayudan a nadie, que no fortalecen la obra de Dios, que no hacen bien a un corazón. ¿Para qué voy a ir yo a hablar con un hermanito y a comenzar a llenarle de veneno su corazoncito limpio que tiene? ¿Para qué voy a ir yo o usted a ir a querer hacerle un mal a alguien, o hablar mal de alguien, o poner en mal a alguien? ¿Para qué, mis hermanos? Dice el Señor: no hagas mal a nadie, no desees mal a nadie, no hables vanidad, cuida tus palabras, que las palabras que salgan de tu boca sean palabras de edificación. Cuando hables con tu hermano, háblale de ánimo, háblale de Cristo, háblale de poner su mirada en Él, háblale de fortalecerse en Él, háblale de que Él es el autor, de que Él es el consumador. Hermanos, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra alma, cuidemos nuestra vida espiritual. No sea que nos metamos en problemas con el Señor, no sea que cortemos la bendición del Señor a nuestra vida y aún a todo el pueblo. No sea que el Señor cierre las ventanas de los cielos porque no estemos actuando rectamente en nuestro corazón. Hermano, pero yo tengo razón en esto y en esto. No, mi hermano, el Señor tenía razón en la cruz del Calvario de condenar al mundo entero, y no condenó al mundo entero. Él era justo y Él tenía razón, pero Él no abrió su boca. Él cerró su boca y como cordero manso fue llevado al matadero. Él no abrió su boca, se mantuvo siempre orando y deseando bendición, aún a los que le clavaban, aún a los que le crucificaban. Y eso debemos de hacerlo nosotros. Ese debe de ser nuestro corazón, nuestra posición, nuestro anhelo, nuestro deseo. Dice: quita ese dedo amenazador porque te va a estorbar, te va a dañar, te va a perjudicar. Quita esas palabras vanidosas, quita esas palabras autojustificantes, quita esas palabras que no traen beneficio, que no alimentan, que no ayudan, que no hacen un bien a nadie, solamente hacen un mal. Quitémosla y solamente démosle gloria a aquel que vive, a aquel que reina. Honrémosle a Él, enfoquémonos en hablar de Él. Tenemos mucho que hablar de Él, tenemos mucho que compartir de Él, tenemos mucho que animarnos en Él, tenemos mucho que regocijarnos en Él para ocuparnos en otras cosas negativas. Amén, mis hermanos. ¿Qué sigue diciendo la palabra del Señor? Dice el verso 10: y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Eso es lo que es el pueblo que está en gracia de Dios. Eso es lo que es el pueblo que agrada al Señor. Es reparador de portillos, restaurador de calzadas, restaurador de muros, reedificador. Dios no nos ha llamado para dañar, para perjudicar su obra, sino para reedificarla, para levantarla, para levantar los huecos, los portillos. Si el enemigo se estaba metiendo por un lado, a cerrar ese muro y a levantar los muros y a levantar el nombre del Señor en alto en lo que hagamos, en una y en otra cosa. El Señor nos ha llamado a ser restauradores, a ser reparadores, a ser esos que restauren los portillos, los huecos, los daños. El Señor te ha llamado
para que cuando veas a tu hermanito aquí dentro de la congregación, que lo veas con un error, con una falta, que lo veas que se equivoque en algo que hace. No te ha llamado para que lo apuntes y lo critiques y lo juzgues y lo maltrates. No, te ha llamado para que lo restaures, para que con ánimo voluntario y con corazón limpio te acerques y le digas: hermanito, vamos a enderezarnos, vamos a caminar, vamos a buscar al Señor. Tenemos que luchar. Hay una salvación grande por la cual tenemos que luchar, y mi Señor ya está a las puertas para venir por su iglesia. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, tenemos que estar edificándonos unos a otros, velando unos por otros, ayudándonos unos a otros, Hermanos, es triste que muchas veces haya congregaciones donde el hermano se está cuidando la espalda del otro hermano, y el otro del otro, y uno contra otro. Qué terrible, qué tremendo. Qué lindo es que podamos estar en un sentir como Nehemías cuando restauraba los muros de Jerusalén. Dice la palabra que un grupo estaba por allá, y otro por allá, y otro por allá, y otro por allá, allí cercando. Con una mano tenía la espada lista para pelear, y con otra el ladrillo, poniéndolo y reedificando el muro. Y si el enemigo venía a atacar por un hueco, dice que aquellos tocaban la trompeta y todos se unían allá a respaldarlo, y hacían frente al enemigo y lo echaban fuera. Así tenemos que ser. Somos uno en todo el cuerpo, es decir, tenemos que estar unidos. Si un hermanito está siendo dañado, hay que ir a apoyarle, hay que ir a alentarle, hay que ir a animarle, hay que ir a fortalecerle. Si el enemigo está queriendo destruir otro hermanito, otro hueco, un hogar por ahí, hay que ir a fortalecerle. No nos ocupemos en amenazar, en criticar, en apuntar. Es tan fácil el que uno mire las faltas en los hermanos y no las mire en uno mismo. Y es tan fácil abrir la boca para criticar al hermano, pero no para bendecirle y ayudarle y clamar por él. Yo te pregunto, y pregúntate tú, cuando mires un error en un hermanito, pregúntate: ¿cuánto has orado por él? ¿Cuántas lágrimas has derramado delante de Dios por ese hermanito para que te sientas con derecho de criticarle? Si no has llorado por él, si no has gemido por él, si no has clamado por él, no tienes derecho de hablar de él. Si no le has brindado una mano para ayudarlo, creo que no tenemos derecho de criticar a un hermano. Pero ¿sabe qué? Si vamos a ayudarle, si vamos a meterle un hombro y a decirle: vamos a levantarnos, vamos a seguir adelante. Aquí estamos unidos en el Espíritu y en el Señor, y no tiene un enemigo, tiene un amigo en mí. No tiene un dedo amenazador, tiene un apoyo, un consejo, quizás una exhortación para que se anime, para que se levante, pero algo que le va a ayudar, que le va a fortalecer, no algo que le va a hacer decaer, no algo que le va a hacer menguar, no algo que lo va a tumbar más. No, mis hermanos, algo que le va a ayudar. Antes de que hables de un hermano, antes de que hables vanidad de un hermano, ya te acercaste a él, ya hablaste con él, ya lo ayudaste, ya lo animaste. Y aún si ya lo hubieras hecho, no tenemos por qué hablar de un hermano o de otro hermano, solo dañándolo, solo perjudicándolo. Si hay que hablar con alguien, pues hay que hablar con quien está como responsable, y de ahí, verás, se toman las medidas adecuadas, pero siempre buscando ayudarnos, siempre buscando fortalecer la obra del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor mira, eso es lo que al Señor le agrada. Dice: no quiero dedos amenazadores, no quiero que hablen vanidad, quiero restauradores, restauradores de portillos, restauradores de calzadas, restauradores de los muros. Quiero reedificadores. Quiero que reedifiques tu vida, la vida de tu hermano, la vida del vecino. Reedifica. Has sido llamado para reedificar, para levantar los muros caídos, y para que los hijos de Dios crezcan, se fortalezcan, se levanten, y el enemigo no tenga ni parte ni suerte en este lugar. Que los muros estén bien levantados en este lugar, que los corazones estén limpios, que no haya por donde se meta, que no haya por donde ataque. Que los muros estén levantados significa que estemos en armonía unos con otros, que estemos cuidándonos unos a otros.
no unos de otros, sino unos a otros, no cuidándonos el uno del otro, sino cuidándonos el uno al otro, apoyándonos, velando el uno por el otro, y ahí animándonos y caminando. Y el enemigo jamás encontrará un hueco, porque ahí estaremos reforzando y reforzando y reforzando, y seguiremos adelante y llegaremos a mirar la gloria del Señor, porque dice el Señor: entonces la luz del Señor nacerá aún en tu oscuridad, y tu oscuridad será como el mediodía. Dele ese aplauso al Rey. Dele ese aplauso al Rey. Quiero pasar a otro punto importante. Marcos capítulo 2, verso 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Qué preciosa es la palabra del Señor. Oiga lo que dice acá, y quiero centrarme un poquito más en el mensaje. Acá el encabezado de mi Biblia dice: la pregunta sobre el ayuno. Yo no sé si su Biblia dice lo mismo, pero dice la pregunta sobre el ayuno. Ya para empezar debemos entender que aquí se está hablando del ayuno. Parece que no tiene nada que ver lo que habla después de vestidos nuevos y viejos, y de remiendos y de odres, pero tiene mucho que ver, y vamos a entender qué significa eso. La pregunta sobre el ayuno. Vinieron a él y le preguntaron por qué es que los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos ayunaban. Ellos ayunaban continuamente, según muestra la escritura, 2 veces por semana, 2 días por semana ayunaban los discípulos de los fariseos. Y dice la palabra del Señor que de repente aquí le preguntan al Señor: ¿por qué tus discípulos no ayunan? No obstante, los de Juan sí, y los de los fariseos también. ¿Por qué los tuyos no? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no buscan a Dios? ¿Por qué no honran a Dios? Y lo que el Señor le responde es esto: ¿para qué o cómo van a ayunar los que están de bodas, los que están de fiesta, los que están celebrando? No pueden ayunar, dice. Pero vendrán días cuando les será quitado el esposo, y entonces ayunarán. Está hablando de que hay tiempo para todo. En ese momento el Señor andaba con ellos, el Señor iba con ellos, el Señor caminaba con ellos, y en ese momento no había necesidad de que ayunaran, porque el Señor suplía todo de una o de otra manera, y ahí estaba caminando literalmente con ellos. Pero les dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, es decir, ya no estaría con ellos físicamente, ya no estaría con ellos en cuerpo humano. Y llegarían momentos cuando tendrían que ayunar, porque el ayuno es desligarse de lo terrenal, es decir, hacer a un lado la carne para buscar conectarse en lo espiritual y seguir con esa bendición de Dios. Entonces vendrían días cuando tendrían que ayunar. ¿Cuándo sería eso? Cuando se les quitara el esposo, cuando se les quitara el Señor, cuando el Señor ya no estuviera físicamente con ellos. Y para poder encontrar al Señor, la dirección de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios, iban a tener que hacer a un lado su carnita para poder conectarse con el Señor del Espíritu, es decir, con Dios que es Espíritu, con el Señor que ya no estaba en cuerpo físico, pero que siempre seguiría estando en cuerpo glorificado, y hablando en un sentido espiritual, siempre está con nosotros, porque Él dijo: yo no los dejaré, yo no los desampararé, yo estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin de los siglos. Solamente caminen, esfuércense,
búsquenme, despójense de la carne y busquen lo espiritual y me van a encontrar, pero hay que hacer a un lado la carne. Por eso es que se entra en el ayuno. Ya cuando no está el Señor físicamente con ellos, tendrían que hacer a un lado la carne, ayunar, en otras palabras, abstenerse de la comida material para buscar entrar en ese nivel espiritual y buscar conectarse con su maestro, que ahora ya no le mirarían en cuerpo, sino ahora en espíritu. Le buscarían, le adorarían y le servirían. Ahora, quiero centrarme en este punto. ¿Por qué el Señor está hablando del ayuno y menciona a un vestido y dice: nadie pone un remiendo de paño nuevo, un remiendo nuevo de una tela nueva? Nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque al coserlo se va a romper el vestido viejo, porque el paño nuevo está nueva la tela y el otro está desgastado, frágil, débil, y no se va a poder, se va a hacer peor la rotura. E igualmente dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque ya no soporta la fermentación del vino, sino de que se rompe el odre, se pierde el vino y se pierde también el odre. Entonces no hay ganancia, no se puede. Pero ¿qué significa? ¿Por qué pone esto como ejemplo del ayuno? ¿Qué tiene que ver esto con el ayuno? El Señor me enseñaba algo precioso, y lo que me enseñaba es esto: hijo, mucho de mi pueblo busca remendar su vida a través de ayunos. Mucho de mi pueblo busca remendar su vida a través de ayunos. ¿Cómo está esto, Señor? Es que mucho pueblo tiene un problema y dice: me voy a meter en ayuno y oración para que el Señor me resuelva este problema. Tiene una necesidad, me voy a meter en ayuno y oración para que el Señor me resuelva esta necesidad, para que me supla esto, para que me dé aquí, para que me dé aquello. Para la necesidad que tengo, me voy a meter en ayuno y oración para que Dios me dé aquello que necesito, aquello que le pido, para que me quite el problema, etcétera, etcétera. Y el Señor dice: oigan lo que dice respecto al ayuno, oigan el ejemplo que pone. Dice: nadie pone remiendo nuevo en un vestido viejo. Nadie pone un paño nuevo en un vestido viejo. Es decir, dice, tiene que poner un vestido, tiene que poner un remiendo nuevo, pero en un vestido nuevo, para que lo aguante, para que lo soporte. De otra manera se rompe. Entonces le digo, cuando uno, mis hermanos, se acerca a Dios en ayuno y oración, no debe de ser para buscar poner un remiendo. Hay veces que lo que buscamos es un remiendo. Es decir, tenemos este problema, Señor, ayúdanos, es como un remiendo. Vamos a taparle ese hoyo, vamos a tapar esta necesidad. Si Dios me da esto, si Dios me suple esto, si Dios me da esto, es como tapar un hoyo, un hueco, una rotura, una necesidad. Estoy necesitado, estoy necesitada y quiero que el Señor me dé esto para que se parche ahí, para que se cubra esa rotura y para que quede cubierto. El Señor dice: hijo, yo no quiero poner un remiendo en tu vida a través del ayuno. Yo no quiero darte lo que me estás pidiendo y que sigas viviendo como estás. Yo no quiero darte lo que me estás pidiendo y que tu vida siga igual de torcida. Yo no quiero responder tu petición y que no cambies de actitud, que no cambies de corazón, porque de nada te sirve. Tú me podrás pedir muchas cosas y yo te podré dar todas las cosas, pero ¿de qué te sirve? La solución para la vida de uno no está en lo que Dios le da de cosas materiales. No está en que Dios le dé esto y que Dios le dé esto y que Dios le dé esto. No, está en que cuando uno entra en ayuno y oración, uno no necesita un remiendo. Uno necesita un vestido nuevo, un cambio de vida, un cambio de corazón, una transformación. Uno necesita un cambio interior, que el Señor nos renueve, que el Señor nos cambie, que nuestra vida no sea una vida remendada, con un remiendo aquí y otro acá y otro acá, y ahí apenas sosteniéndose, tanto remiendo. No, mis hermanos, mejor digámosle como dijo el salmista: Señor, dame un nuevo corazón, dame un espíritu nuevo dentro de mí, renuévame, Señor. No quiero un remiendo, quiero una vida nueva. No quiero que me soluciones un problema momentáneo de mi matrimonio, quiero que cambies mi matrimonio. No quiero, Señor,
Señor, que saques nada más a mi hijo de este problema de las drogas. No, quiero que le cambies el corazón, porque de qué sirve que lo cambie o que le quite nomás ese problemita si sigue con el corazón negro, podrido, pecaminoso. Va a seguir igual, el mismo vestido viejo, el mismo problema viejo. No necesitamos que Dios nos dé algo nada más. Necesitamos que Dios nos cambie, que Dios nos transforme, que Dios haga algo nuevo en nuestra vida, que Dios haga algo nuevo en nuestros problemas, que Dios haga algo nuevo en nuestro hogar. ¿Sí me comprende? Hay mujeres que pueden tener un hombre inconverso como esposo y le están diciendo: Señor, mira, mi esposo toma mucho. Señor, quítale el vicio, quítale el vicio, quítale el vicio. Y esa es la petición. Voy a ayunar para que le quites el vicio. Voy a orar, voy a clamar. ¿Y de qué te sirve que le quite el vicio si sigue con el corazón pecaminoso? Si no es un alcohólico, va a ser un adúltero o va a ser algo más. Pero mientras el Señor no cambia su corazón, va a seguir el mismo odre viejo, va a seguir el mismo vestido viejo y no va a aguantar los cambios que Dios quiere hacer. No va a aguantar los cambios. Cuando no hay un cambio de corazón, no aguantamos los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida. Señor, cámbiame. Señor, quiero dejar de hacer esto. Señor, quiero ser diferente. Señor, ya no me quiero enojar. Señor, mira, voy a orar y ayunar para que me quites el enojo, para que me quites aquí, para que me quites allá. Hermano, no vas a aguantar los cambios. Te propondrás cambiar. Le dirás al Señor: cámbiame, haz esto. No vas a aguantar. Si tu vida es una vida vieja, antigua, es un vestido viejo, no va a soportar. Dile: Señor, ¿sabes qué? No me cambies eso. Dame un vestido nuevo, dame un carácter nuevo, dame un corazón nuevo, dame una vida nueva. Hazme una nueva criatura. No te pido por este problema nada más, te pido por mi vida. Cambia mi vida, cambia mi corazón, cámbiame, Señor. ¿Sí me comprende? Entonces, los cambios que Dios puede hacer, o como dice la palabra, los remiendos que Dios puede poner en tu vida, es decir, las cosas provisionales que puede hacer para ayudarte. Puede ayudarte aquí, puede ayudarte allá, puede ayudarte allá, pero muchas veces son solamente remiendos. ¿Por qué? Porque el problema está más adentro. Está más adentro que esta necesidad. Está más adentro que esta necesidad. En veces el problema está en el corazón, que no le hemos dado lugar a Dios, que seguimos con malas obras, que seguimos con un corazón antiguo, pecaminoso, desagradable al Señor. Y por eso es que nos metemos en problemas. Y si Dios nos saca de este problema, apenas nos saca de acá y ya nos metimos en otro allá, y nos vuelve a sacar de aquel y ya nos metimos en otro allá. No aguantamos libres, no aguantamos limpios, no aguantamos agradar al Señor, porque nuestra vida no ha sido reformada como Dios quiere que la reforme, o como Dios quiere reformarla. Y si tú sigues pidiéndole: Señor, mira, voy a ayunar para que me des esto, es como diciéndole: Señor, voy a ayunar para que remiendes mi vida. Voy a ayunar para que le pongas este remiendo a este hueco que tiene acá mi vestido, mi vida. Señor, ayúdame ahí, ponle este remiendito. Señor, nomás te pido esto y es todo. No, mi hermano, eso no es suficiente. Dice el Señor: no va a aguantar tu vida, no va a aguantar tu caminar, no va a aguantar, no vas a poder sostenerte. Pero si le dices: Señor, ¿sabes qué? Mira, hay este problema y este problema, y acá con mi hijo y con mi esposo y con mi esposa. Pero ¿sabes qué, Señor? Antes de pedirte que cambies a mi esposo, antes de pedirte que cambies a mi esposa, antes de pedirte que cambies a mi hijo que está lleno de rebeldía, quiero que me cambies a mí. Porque posiblemente la rebeldía que tiene mi hijo es porque no he sabido amarlo, es porque no he sabido ganármelo, es porque no he sabido trabajarlo. Posiblemente la rebeldía de mi hijo es porque mi corazón no está recto delante de Dios. Le provoco a ira, lo maltrato, no sé hablarle, no sé ganármelo, no sé cultivar el amor en él, no le doy la atención que necesita, le doy órdenes como un capataz, pero no lo atiendo como un hijo, como un ser humano, brindándole amor, cubriéndole de amor. Ay, hermano, pero es que yo no puedo andar con esas cosas, hermano. Yo soy a la antigüita, ahí de retirado. Hermano, si no te cambia el Señor, olvídate de estar pidiendo por tu hijo, olvídate de estar pidiendo por tu hogar. Si no le pides que te cambie, antes de decirle: cámbialo de afuera, cambia a mi hijo, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, dile: cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí, cámbiame a mí, cambia mi vida.
Si mi vida cambia, si el Señor cambia mi vida y me da un vestido nuevo, un carácter nuevo, un caminar nuevo, un pensamiento nuevo, un vivir nuevo, créame que van a cambiar las cosas alrededor de nosotros. Va a cambiar la esposa, va a cambiar el esposo, van a cambiar los hijos, van a cambiar los hermanos. Y uno va a decir, ay, ya los hermanos son muy lindos, muy amables, ya todos me aman. No, pues es que cambiaste tú por dentro. Antes sentías que todos te aborrecían porque traías un problema por dentro. Pero como ya hubo un cambio por dentro en ti, ya sientes que todos te aman, que todos están cambiando. No, mi hermano, pues si no es que estén cambiando, tú cambiaste y miras el cambio a tu alrededor. Cuando tú cambias, miras el cambio a tu alrededor. Cuando no hay cambio de corazón, no hay cambio en los de afuera, no hay cambio, se frustra la situación. Querrás forzarla, querrás exigir, querrás hacer esto y no hay cambios, no hay manera. Los cambios comienzan en uno. Los cambios comienzan en uno. Y lo que Dios dice a través de este pasaje es esto: hijo, nadie puede tomar un paño nuevo para remendar un vestido viejo. Nadie, no aguanta el vestido viejo, se rompe. Yo no puedo darte de lo nuevo. No puedo darte mi palabra hermosa, mis milagros, mis maravillas. No puedo darte eso. Porque si tu corazón está todavía envejecido, si tu corazón no está renovado, no vas a soportar. No te vas a mantener en esa línea y vas a echar a perder lo que te doy y vas a echar a perder tu propia vida. Así es de que mejor me abstengo. Si te doy vino nuevo y tu corazón está viejo, no lo vas a soportar. Se va a romper y se va a desgarrar. Así mismo dice, tiene que estar tu corazón renovado, nuevecito, como odre nuevo, diciéndole, Señor, échale vino nuevo. Échale, Señor, ya preparé el odre, ya preparé el corazón. Si el odre está nuevo, si el odre está preparado, si el corazón está preparado, está renovado, Dios dice, yo derramaré del vino nuevo hasta que te sobreabunde. Beberás y te embriagarás con el vino del Espíritu. Matarás tus penas con ese vino, tus problemas con el vino del Espíritu. Te embriagarás y te olvidarás de problemas, de tanta bendición que tengas. Pero Dios dice, estoy buscando un odre nuevo. Estoy buscando no remendar una vida, sino cambiar una vida. Estoy buscando no un odre viejo para echarle. Hay muchos odres, muchos corazones. Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname. Hijo, ¿cómo te voy a llenar si ese odre está re viejo? Le echo de mi vino nuevo y se rompe y se pierde tu corazón y se pierde mi vino, mi bendición. Mejor que no se pierda, mejor me abstengo. Señor, dame, ¿qué tengo que hacer? Ayuno, oro, hago esto, hago lo otro. Solamente pídeme un cambio de corazón, que te dé un odre nuevo. Donde el Señor encuentra un odre nuevo, Él hace cambios, Él hace maravillas. Él derrama de su espíritu, Él derrama del vino nuevo, Él derrama de su bendición, Él derrama de su presencia, Él derrama de algo especial, Él derrama de algo especial. ¿Sí me comprende? Dios busca un odre nuevo, Dios busca un corazón nuevo, Dios busca una vida nueva. Y dice, cuando veo ese corazoncito renovado, sediento, diciéndome, Señor, soy yo el culpable, soy yo el necesitado, soy yo el falto, soy yo. No, no es él, ni él, ni él, no, no, soy yo, Señor, ayúdame, cámbiame. Dice el Señor, este corazoncito es de los que me agradan. Es un odre nuevo. Lo voy a llenar y lo voy a embriagar y lo voy a fortalecer y voy a transformar sus problemas. Y su medianoche será como el amanecer. En sus tinieblas resplandecerá mi luz. Mi gloria irá delante de él y mi gloria será su retaguardia. Lo cubriré por enfrente, lo cubriré por atrás. Lo usaré para reedificar, lo usaré para construir, lo usaré para levantar muros caídos, portillos huecos, en vidas, en hogares, en matrimonios, en hijos, en la sociedad completa. Lo usaré. ¿Por qué? Porque ha abierto su corazón y lo ha prestado para que primero lo cambie a él. Es tan fácil apuntar y mirar 1000 problemas fuera de uno, pero qué difícil es voltear para acá y mirar los problemas que uno tiene, las faltas que uno tiene, lo que a uno le falta. No, si aquel fuera diferente, las cosas cambiarían. Si aquel otro fuera diferente, este mundo sería distinto. Si aquel otro no estuviera aquí, la iglesia sería diferente, iría en victoria. Si aquello, hermanos, no está el problema en aquel, ni en aquel, ni en aquel. El problema está en uno. Cuando uno es libre en el Espíritu,
No importa dónde estés, los 3 hebreos estaban en el horno de fuego y ahí alababan el nombre del rey. Ahí bendecían el nombre del Señor. Daniel estaba en el foso de los leones y ahí adoraba al Señor. No importa dónde estés, no importa qué situación, no importa qué problema, no importa qué condición, Dios te bendecirá, Dios te levantará, Dios te guiará, Dios estará allí, Dios estará allí. Imagínese usted qué maravilloso. Daniel en el foso de los leones, lo aventaron. ¿Por qué, Señor, que no soy tu hijo? ¿Por qué me dejas caer con leones? No te preocupes, te dejo caer con leones, pero para que veas mi mano, que aún estando con los leones, yo sé guardar a los que confían en mí. Yo sé guardar a los que confían en mí. Yo sé guardar a los que me alaban, a los que me honran. Aún en el fuego te guardaré. Aún en la prueba te guardaré. Aún con el esposo inconverso te guardaré. Aún con los hijos que estén con problemas te guardaré. Te enseñaré, te guiaré, te protegeré, te bendeciré. ¿Por qué? Porque estás con un corazón dispuesto delante del Señor. Te metes en ayuno, no para decirle haz aquello y aquello y aquello, sino para decir: Señor, haz algo en mí, cámbiame a mí, Señor. Yo necesito más que todos. Yo necesito que tú cambies mi vida, que tú hagas algo en mi corazón, que tú me transformes, porque de otra manera yo no puedo dar un paso, yo no puedo caminar, no puedo hacer nada. Entonces aquí nos habla de 2 cosas. Nos habla del ayuno y nos pone 2 ejemplos. Un ejemplo es el paño nuevo, el remiendo nuevo, que no puede ir en vestido viejo, y el otro es el vino nuevo, que no puede ir en odres viejos. Y las 2 llevan la misma aplicación, porque el paño nuevo está hablando de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios puede remendar en tu vida. ¿Cuántas personas hay inconversas aún, que en un momento han llegado a una iglesia evangélica con una enfermedad, un problema físico, una enfermedad grave, y piden oración y le piden al Señor, y se ora por ellos, y el Señor los sana, y el Señor los toca, y el Señor quita aquella enfermedad, y son sanos, salen sanos, pero se olvidan del Señor? Siguen caminando en su vida, en su caminar, en su vivir. ¿Cuánta gente hay? ¿Cómo vivíamos en la religión? Presentábamos mandas, sacrificios, de tanta cosa. Señor, ahí hacemos hasta lo imposible porque nos concedía lo que estábamos pidiendo. ¿Y de qué sirve eso? ¿Y de qué serviría que Dios me concediera lo que le estoy pidiendo si al final mi vida sigue igual de torcida? Si sigo igual de desviado, si no hay un cambio en mi vida, de nada sirve. De nada sirve lo que Dios me pueda dar si no hay un cambio de corazón en mi vida. No va a permanecer, no va a perdurar, y mi vida va a seguir igual de vieja, igual de antigua, igual de negativa, igual de mala. Lo primero que dice Dios es: métete a ayunar, pero métete a ayunar buscando un cambio en ti antes que en lo de afuera, antes que en los demás. Señor, cambia a mi esposo. No, Señor, cámbiame a mí primero. Déjame ser la esposa modelo. Déjame ser como Sara. Déjame ser esa mujer tremenda, Señor, que te agrade, que te glorifique. Y de ahí tú vas a mover las cosas, Señor. De ahí tú me vas a dar fuerzas, ánimo, valor, y me vas a dar sabiduría para hacer las cosas. Y no va a resistir ese hombre. Va a caer a los pies de Cristo. Va a caer a los pies del Señor. Va a caer porque el Señor lo promete. El Señor lo promete. ¿Sí me comprende, mi hermano? El primer punto es cambio de vida, no un remiendo para tu vida. Segundo punto: Dios no puede llenar tu vida de vino nuevo. Dios no puede derramar de su espíritu si estás con un corazón viejo, si estás con un odre viejo. Tiene que haber un odre nuevo para que el Señor derrame de su espíritu. Posiblemente le hemos clamado al Señor, como nos decía Isaías capítulo 58. Claman y me buscan y se humillan y dicen: ¿por qué no respondes, Señor? ¿Por qué no nos oyes? ¿Por qué no haces nada? Humillamos nuestras almas y no hiciste caso. Te clamamos y no te diste por entendido. Señor, ¿qué pasó? Dice el Señor respondiendo a ellos: es que son odres viejos, son corazones viejos que no puedo llenarlos de vino porque se van a romper, no lo van a retener de todas maneras. Una vida pasada, antigua, vieja, como le quiera llamar, no puede retener el vino nuevo. Tenemos que ser renovados para retener lo nuevo de Dios,
para retener los cambios de vida, para retener los cambios y las bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu vida. De nada sirve que Dios convierta a tu esposo si no hay un cambio en tu vida. Posiblemente tú lo vuelvas a desconvertir, lo vuelvas a forzar y obligar a que siga siendo el mismo hombre si no ha habido un cambio en tu vida. De nada sirve que Dios toque a tu hijo y se convierta si va a ser tal presión la que va a tener que lo vas a empujar de vuelta a que se vaya al mundo y va a terminar perdiéndose lo que Dios hizo en él y va a ser en vano todo. Entonces dice el Señor: no, yo quiero prepararte a ti, quiero cambiarte a ti, quiero obrar en ti, y de ahí vas a mirar mi gloria como nunca la has mirado. Ese es el deseo de Dios a través del ayuno. Ese es el propósito de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dele un aplauso al Rey en esta mañana.